Entonces, en esta charla nos vamos a centrar en hablar sobre la relación entre la comida y la sexualidad, por eso se llama Cocinando el placer. Entonces, me gustaría que nos contaras cuál es la influencia que tiene la alimentación con el deseo, con la motivación o con la potencia sexual. Yo quisiera que comenzáramos como definiendo precisamente esa diferencia entre el deseo y la potencia, ¿cierto? Porque son cosas diferentes, ¿cierto? Yo puedo desear mucho a alguien, ¿cierto? Tener como ese encuentro sexual, pero puede que físicamente mi cuerpo no funcione, ¿cierto? O sea, en el caso del hombre no tengo una erección o en el caso de la mujer no te lubriques bien y no puedas llegar como a efectuar precisamente esa relación sexual. Entonces, quisiera que hiciéramos primero esa diferenciación porque la alimentación nos puede ayudar a mejorar esas dos cosas, ¿cierto? Tanto el deseo como la potencia. Y el deseo tiene que ver más con un tema mental y emocional y la potencia tiene que ver más con un tema físico. Pero desde el punto de vista holístico, que es lo que yo trabajo, ¿cierto? La nutrición holística, holístico quiere decir integral, que no se fija como en una cosita, sino que tiene una mirada más amplia de lo que es la alimentación. Nosotros no solamente nos alimentamos de comida, ¿cierto? También existe algo que es la alimentación primaria, que es la alimentación de la vida. Entonces ese deseo o esa potencia intervienen muchísimos factores ahí alrededor, que no es solamente lo que como, sino que también es la gestión de mis emociones, también es lo que estoy pensando, también es como todo lo que estoy escuchando y como todo un contexto que hay alrededor de eso. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en el tema de alimentación secundaria, que esos son alimentos que influyen en el deseo y la potencia sexual, sin desconocer que hay como muchos otros factores alrededor de lo holístico, de lo emocional, que influyen en este deseo y en esta potencia. Entonces quisiera que habláramos acerca de productos y hábitos alimentarios que afectan que tengamos una sexualidad saludable. Pero antes, digamos, después de mostrar ese panorama de lo que afecta, a la vez vamos a ir mostrando alternativas, porque yo no puedo solamente saber por qué las cosas no están funcionando, sino que tengo que también llenarme de herramientas para poder tener unas alternativas de solución. Entonces vamos a verlo como desde esos dos puntos de vista. Y si, por ejemplo, alguien se sale de esta charla y no llega hasta el final, yo le diría que en esto quisiera resumir cuál es como lo más importante que se debería ir de aquí con una idea súper clave. Y es que las hormonas son la clave de una sexualidad saludable. Entonces ahí es como que quiero que sepas que yo no te voy a hablar sobre afrodisíacos raros, sobre cosas ultra milagrosas, sino que realmente quiero que veamos unas bases de cómo una alimentación más consciente nos puede ayudar a ir al origen de ese desbalance, que ese desbalance a nivel físico es hormonas, ¿cierto? Hay algo en mis hormonas que no está funcionando bien. Entonces veamos qué es eso que afecta a nuestras hormonas sexuales, como la progesterona, los estrógenos, la testosterona, y cómo puedo hacer para que estas hormonas funcionen mucho mejor. Listo, entonces no vamos a Genial. hacer así Tenemos como otra charla de Pérez Tupiñá, que es un científico que estudia con la ciencia la sexualidad y seguro va a complementar mucho esto que estamos viendo. Continúa, Carolina, por favor. qué bueno, qué bueno. Entonces, quiero hablar de cuatro cosas principales que afectan como el buen funcionamiento de nuestras hormonas sexuales y es el alcohol, el exceso de grasa corporal, el exceso de toxinas acumuladas en nuestro cuerpo y el estrés y cortisol. Y vamos a ver cómo por medio de la alimentación podemos mejorar estas cuatro cosas. Y si nos alcanza el tiempo, al final voy a dar un bonus de cómo mejorar la circulación, porque también muchas veces la potencia sexual y sobre todo en los hombres se dificulta porque no hay una buena circulación de la sangre. Entonces vamos a mirar cómo por medio de los alimentos podemos ayudar a mejorar esa circulación. Entonces empecemos con el primero, el consumo de alcohol. Y ahí está súper para aclarar la diferencia entre deseo y potencia, porque si bien el consumir alcohol puede hacer que aumente nuestro deseo sexual, a la vez también puede hacer que disminuya nuestra potencia sexual. Y eso puede sonar paradójico, pero así es.
Entonces tú puedes, por ejemplo, tomarte unas cervezas, unos vinos o algún licor mucho más fuerte, un tequila, un ron, un aguardiente, y eso, claro, te desinhibe, suelta como todos tus filtros como para tener esa relación sexual, pero a la vez puede hacer que no funcione adecuadamente la relación. Y es que el consumo de alcohol disminuye la producción de esas hormonas sexuales que hablábamos, como la testosterona, los estrógenos, la progesterona, e impide el proceso inicial de estas hormonas que se produzcan adecuadamente en nuestro cuerpo. Entonces, claro, por ahí se escucha mucho como una copita de vino está bien para potenciar la salud y ahí podríamos hablar de moderación, ¿cierto? Una copa de vino podría estar bien como para iniciar ese encuentro, pero ya tomarte toda la botella completa o dos o tres podría hacer que se afecte esa potencia sexual. Y Fíjate, entonces, Carolina, te cuento una cosa sobre eso. Cuando yo llegué a vivir a Madrid después de muchos años sin estar en España, salí un día de fiesta con mis amigos y me enteré de que de repente me dijeron que todos tenían una Viagra en el bolsillo. Y yo dije, bueno, ¿qué ha pasado en el mundo? Que yo no me he enterado y la gente de 30 años ahora va con eso. Y claro, la teoría de ellos era de no, es que claro, si yo voy a salir, voy a tomar, voy a beber bastante y luego encuentro a alguien, pues no va a funcionar, ¿no? Yo me tomo la pastilla. Y yo me acuerdo que les decía, bueno, pero es que a lo mejor si tu miembro no funciona en esos momentos es por algo. A lo mejor te está protegiendo de que te levantes por la mañana y digas, oye, ¿y tú quién eres? ¿No? O de que cometas un error o de que hagas algo que realmente en tu sobriedad no harías, ¿no? Entonces yo les hacía como pensar un poquito en eso, ¿no? Quizás si te has pasado de beber tanto, mejor te esperas y ya por la mañana, si todavía te dan ganas, continúas con eso, ¿no? sí, sí, total. Es así porque estamos hablando aquí de una sexualidad más consciente. Entonces, no se trata de estar con cualquier persona, se trata de estar como con realmente queremos compartir esa energía sexual que es tan sagrada. Y precisamente como en las alternativas de solución ante esto que es el alcohol, claro, es súper rico como iniciar un encuentro sexual de pronto con algo chiquito, ¿cierto? Como tomar alguna bebida alcohólica de manera moderada, pero que esto no nos lleve a la borrachera, pues como al trago en exceso. Y sí que hay otras bebidas que son, por ejemplo, las bebidas fermentadas como la kombucha, el kefir, que obviamente no las vamos a enseñar acá, pero que las pueden encontrar la forma de prepararla en un bonus de regalo que les vamos a dejar a las personas que quieran aprender más sobre esto. Y son bebidas que son energéticas, que nos van a ayudar a mejorar todos nuestros niveles de energía para que la potencia sexual funcione mejor, pero que además nos dan bacterias probióticas que son beneficiosas para mejorar nuestra flora intestinal. Y cuando nuestro intestino está saludable, otro montón de cosas en nuestro cuerpo funcionan bien, especialmente las emociones. Entonces ahí también el deseo con el consumo de estas bebidas probióticas pues estaría muchísimo mejor porque precisamente la mayoría de las personas no lo saben, aunque hoy en día esta información está más difundida. En nuestros intestinos se produce el 95% de la serotonina, que es este neurotransmisor que es responsable de los estados de placer y bienestar. Entonces, si yo tengo un intestino saludable, mi serotonina se va a producir de una mejor forma y mi estado de ánimo va a estar mejor. O sea que voy a estar con más energía, más alegría y más predispuesto a ese deseo sexual y a ese encuentro sexual consciente. Entonces, ahora hay que, cuando estaba pensando si invito a alguien a cenar, en lugar de comprar la botella de vino, voy a comprar una botella de kombucha, que eso le va a dar como mucha más energía, ¿no? Y que además no está nada mal porque como es burbujeante, tú la puedes servir en esta copa de vino y es como si estuvieran tomando champaña. Ujú, exacto. Bueno, entonces vamos por el segundo punto, que este es un tema un poco más complejo y polémico, y que es por el que la mayoría de las personas buscan una alimentación más saludable, y es el exceso de grasa corporal. Ujú. Y ante esto, me gustaría iniciar diciéndoles que el porcentaje de grasa corporal no es un problema simplemente por una razón estética. O sea, no podemos pensar que el sobrepeso o la obesidad o el exceso de grasa como acumulada en algunas partes de nuestro cuerpo sea solamente porque alguien se quiere ver fit o porque quiere mejorar su autoestima. Esto tiene que ver mucho también con la salud, porque cuando hay una cantidad de grasa acumulada en nuestro cuerpo se genera una enzima que se llama aromatasa.
Y esta enzima afecta la función de la testosterona. Entonces, cuando nosotros tenemos un exceso de esta enzima en nuestro cuerpo, le puede pasar tanto a hombres como mujeres, sucede que a más grasa corporal, igual menos testosterona. Mm. Entonces, si nosotros estamos con un exceso de peso o con un peso no saludable o con grasa acumulada, esto va a afectar básicamente nuestras hormonas. Y esto va a hacer que nuestro deseo y nuestra potencia sexual se afecte. Y esto es algo de lo que casi nunca nos hablan porque se cree que digamos, todo este tema de la grasa corporal es un tema más estético, pero realmente mi profesor de yoga decía alguna vez como la belleza es un síntoma de la salud interna. Entonces, si mi reflejo exterior es un reflejo bello, estético, armonioso, eso es un reflejo realmente de la salud interna. Entonces, ahí hay muchas cosas diferentes, porque es cierto, el sobrepeso es un tema con el que luchan muchísimas personas cada día, pero yo les quiero proponer como algunas alternativas de solución. Y paradójicamente, la grasa se quema con grasa. Es decir, se ha difundido mucho durante los últimos años, desde los años 40 hacia acá, porque hubo mucha mentira de cosas que no nos dijeron en alimentación. Y es que nos enseñaron que las grasas eran malas, que teníamos que comer alimentos light, bajos en calorías, que teníamos que evitar la mantequilla, el aceite de coco, las grasas saturadas, y nos hicieron mucho daño con todo esto sobre el colesterol. Y hoy en día la ciencia ha demostrado que realmente la grasa es súper saludable, que además es esencial, pero miremos qué tipo de grasa, ¿cierto? No es lo mismo una grasa hidrogenada que viene derivada de los aceites vegetales como aceite de palma, soya, canola, maíz o las margarinas, que son grasas que generan grandes cantidades de aldehídos, se queman muy fácil, pueden ser hasta cancerígenas. Y otra cosa muy diferente son grasas esenciales, como por ejemplo los omega 3 que los encontramos en semillas de chía, en semillas de linaza, en pescados, o grasas saturadas como el aceite de coco, o grasas como el aguacate, el aceite de oliva. Todas estas grasas son buenas, van a mantener nuestro corazón saludable, nuestro cerebro saludable y pues precisamente nos van a ayudar a bajar de peso, porque resulta que cuando nosotros comemos, todos los alimentos que ingerimos generan una respuesta a nivel de las hormonas reguladoras del apetito y del azúcar, como son la insulina, la grelina y la leptina. Cuando nosotros comemos grasa, la grasa es ese carbohidrato que menos eleva la insulina, es decir, que menos genera una respuesta a que nuestro cuerpo aumente de peso. Mientras que cuando nosotros consumimos, por ejemplo, proteínas o carbohidratos, la respuesta es diferente. Los carbohidratos almidonados son los que más aumentan esta insulina y son por tanto los que más van a generar ese exceso de grasa corporal. Entonces, al nosotros consumir más grasa saludable, pues no solamente vamos a tener ese mejor peso, sino que precisamente eso se va a retribuir en que vamos a tener un mejor deseo y una mejor potencia sexual, que es lo que queremos. Y probablemente más posibilidad de atraer a otras personas también, ¿no? Claro, aunque ahí pues tampoco podemos Hay ser gustos para todo, pero yo sobre exacto. todo si uno se siente bien, ¿no? Y se ve bien físicamente, pues eso da confianza y también ayuda, ¿no? A atraer a otras personas. Sí, sí, exacto. No podemos ser generalistas tampoco con ese tema, pero pues sí, atrae bastante. Y digamos que otra técnica que nos ayuda mucho a controlar todo este tema de exceso de grasa corporal y que hoy en día también se está hablando mucho y que tiene que ver como con toda esta reivindicación que la nueva nutrición está haciendo de todos esos mitos alimentarios que nos han dicho durante todos estos últimos años, es el ayuno intermitente, que realmente yo lo diría como come menos, pero de mejor calidad. Y no es solamente importante entonces como revisar qué es lo que estamos comiendo, ¿cierto? En términos de qué tipo de alimentos estamos comiendo, que deben ser alimentos basados en comida real, lo más parecido a como la naturaleza nos lo brinda, pero también la frecuencia de ese consumo. Entonces ya está demostrado que estas hormonas de las que te hablaba antes, como son la insulina, la grelina, la leptina, el péptido doble Y, son hormonas que son reguladoras del apetito
pero que también nos hacen aumentar la grasa corporal. Entonces nos hacen dar más ganas de comer y nos hacen aumentar más esos cúmulos de grasa en el cuerpo. Cuando yo practico el ayuno intermitente, que es, por ejemplo, no estar picando todo el tiempo, sino elegir esos momentos en donde vamos a comer. Hay personas que, por ejemplo, hacen 2 comidas al día o 3 comidas al día, pero siempre como en un periodo máximo de 12 horas. Y puede ser incluso menos tiempo, por ejemplo, un periodo de 8 horas. Entonces, si tú te haces, por ejemplo, tu primera comida a las 10 de la mañana, que la última comida sea a las 6 de la tarde y entre las 6 y las 10 de la mañana no comes nada. Y eso no es que aguantes hambre, no es que comas menos, porque se pueden consumir todos los mismos macronutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas en ese momento. Pero resulta que ya está demostrado que cuando nosotros comemos cualquier alimento, eso genera una elevación de la insulina. Entonces, si nosotros no estamos picando todo el tiempo entre horas, sino que respetamos esos horarios de alimentación, nuestras hormonas van a estar más reguladas y el peso va a estar más controlado. Entonces, no es que tengas que hacer dieta, no es que tengas que dejar de comer, no es que tengas que pasar hambre, sino que tengas una nutrición más inteligente. Y esto rebate mucho lo que nos han dicho durante muchos años atrás, porque claro, antes nos decían, come 5 veces al día, hay que comer cada 3 horas porque si no, no vas a estar con energía o no vas a estar con concentración o si no comes luego te van a dar ganas de comer mucho más, pero hay mucha literatura científica al respecto que pueden encontrar. Yo les recomiendo mucho un doctor que ha investigado mucho sobre este tema, que es el doctor Jackson Fung. Él comenzó a trabajar con pacientes que eran diabéticos y también sufrían de problemas renales y él se dio cuenta que estaba muy asociado estas dos cosas, los problemas renales con la diabetes y empezó a practicar mucho el ayuno con sus pacientes y no solamente se mejoraron de la diabetes, sino que no le tuvieron que hacer más diálisis y esto también lo han aplicado con personas con problemas de corazón y con cáncer y con muchos otros problemas que supuestamente son incurables. Entonces, se puede lograr un peso saludable teniendo una alimentación más inteligente, sin pasar hambre y sin tener que comer menos. Qué bueno, sigamos. Entonces, para pasar al siguiente punto, les recuerdo, la consigna aquí en este segundo punto del exceso de grasas debería ser: come menos cantidades, pero con ingredientes de mejor calidad. Ujú. Y ahí rebatimos un poquito también mitos que hay alrededor de la alimentación saludable, que la gente cree que es muy costosa porque los ingredientes son más caros, como por decir los frutos secos o la comida orgánica, pero si tú no tienes que estar comiendo tanto como comías antes, sino que comes menos, te puedes dar el gusto de comprar ingredientes de mejor calidad, porque no tienes que comprar demasiado. Con lo Ujú. poco que compres, ya te estás nutriendo de una forma más adecuada. Vamos entonces al punto 3 y es el exceso de toxinas. Ujú. Y este es un tema muy interesante porque, a ver, una cosa es lo que yo estoy comiendo y otra cosa es cómo los órganos que hay dentro de mi cuerpo que se encargan de limpiar y mantener como todo mi organismo funcionando bien están, ¿cierto? Nosotros tenemos órganos filtro como son el hígado, los riñones, los pulmones, la piel. Cuando sudamos y se abren los poros, por ahí salen toxinas. Cuando orinamos, ahí salen toxinas. Cuando damos del cuerpo, ahí salen toxinas. Entonces, nuestro cuerpo está supremamente capacitado para hacer frente a todas las toxinas que nos encontramos en la vida sin que eso le cause daño. ¿Por qué? Porque la contaminación ambiental, el estrés genera toxinas, o sea, hay un montón de cosas que nos generan esas toxinas, pero nuestro cuerpo puede hacer frente a eso si están en un nivel como moderado, ¿cierto? Hasta de cuenta que es como que todos tenemos en la casa un bote en donde ponemos la basura. Entonces, si el bote es de este tamaño y tú lo llenas en 3 días y luego pasa el carro de la basura y lo llevas al carro de la basura y te queda vacío y lo puedes volver a llenar. Más o menos así funciona también como nuestro cuerpo con las toxinas. Pero cuando son demasiadas, cuando son en exceso, entonces estas toxinas empiezan a circular por todo el torrente sanguíneo y disminuyen nuestro deseo y nuestra potencia sexual. ¿Cuáles pueden ser esas toxinas? Por ejemplo, si consumimos alimentos que vengan de una agricultura industrial, que les agregan pesticidas tóxicos, de ahí la importancia
de consumir una agricultura orgánica, sobre todo el glifosato. Nuestro querido Monsanto ha hecho muchísimo daño a la alimentación de la humanidad y a la contaminación del planeta, porque con todos estos pesticidas tóxicos que creó para proteger supuestamente a los cultivos de plagas, de hongos, lo que ha hecho es muchísimo daño a la salud de nosotros los seres humanos. También, por ejemplo, las hormonas y antibióticos de crianza industrial con los que crían a los pollos, a las gallinas, a las vacas, a los cerdos, muchos de estos animales que son criados en hacinamiento, no en condiciones naturales de crianza animal, sino en cubículos pequeños en donde ni se pueden mover. Un pollo que engordaban en un mes, ahora lo están en 3 meses, ahora lo están engordando en un mes. Entonces, cuando nosotros comemos esos alimentos de crianza industrial, pues estamos comiendo esas hormonas y esos antibióticos que les están agregando a ellos. También, por ejemplo, los productos de aseo o los cosméticos, el maquillaje que nos agregamos, esta cremita para el cuerpo, la cremita para la cara, y las mujeres sí que nos echamos un montón de cosas en la piel, que la hidratante, que el tónico, que el bálsamo, que no sé qué, el desodorante, el perfume, todos estos, si son de proveniencia industrial, muchos tienen productos que son tóxicos, que actúan como disruptores endocrinos, afectando el buen funcionamiento de nuestras hormonas. Entonces ahí, digamos que son cosas que no tienen que ver con alimentación, pero hablando ya de los alimentos como tal, también los alimentos procesados contienen un exceso de toxinas. Por ejemplo, todas estas comidas que ya vienen listas para consumir, que son prácticas, pero que no son para todos los días, ¿cierto? Deberían ser para una ocasión esporádica, cuando no te dé para cocinar o para comer algo sano. Pero hay personas que todos los días comen alimentos procesados, alimentos que ya están listos para el consumo, alimentos que solo se calientan en el microondas y ya. Entonces estos alimentos tienen unos compuestos que son tóxicos, por mencionarte dos: la tartrazina, que también se le conoce como colorante amarillo número 5, o el glutamato monosódico, que es un potenciador de sabor que aumenta 40 veces más nuestro apetito, y la carragenina, que por ejemplo genera muchos problemas a nivel intestinal. Entonces, todos estos productos que los conseguimos en los alimentos procesados, que es diferente la comida real a los alimentos procesados, todo esto va generando acumulación de toxinas. Entonces, si tú te pones a pensar, o sea, una sola cosa, por una vez que la hagas, tu cuerpo va a responder bien, ¿cierto? Tu hígado lo va a metabolizar, tus riñones van a saber eliminarlo, si haces ejercicio y sudas, eso lo vas a eliminar por la piel. Pero si todos los días usamos productos de aseo tóxico, nos echamos cosmética tóxica, comemos animales creados con antibióticos y hormonas, usamos una agricultura industrializada llena de pesticidas, o sea, todo eso va sumando a generar un exceso de contaminación en nuestro cuerpo. Entonces, no es que lo hagas un día te cause daño, sino que es esa acumulación de ese hábito constante el que puede hacer ese exceso de toxinas. Entonces, sobre todo lo que ahí nos debe quedar claro es que estamos cuidando las hormonas, ¿cierto? ¿Y qué es un disruptor endocrino? Un disruptor endocrino es una sustancia que puede afectar el equilibrio hormonal. Entonces, si afecta el equilibrio hormonal, pues precisamente eso puede afectar tu deseo y tu potencia sexual. Y puede ser un poco como, ve, qué interesante que si yo cambio mi desodorante, puedo tener mejor potencia sexual. ¿Cierto? Como que uno a veces no piensa en esas cosas, pero todo eso tiene que ver. Entonces, las alternativas pues es utilizar una agricultura orgánica, utilizar una cosmética natural, utilizar unos productos de aseo como más amigables con el medio ambiente y con nosotros. Y una cosa de los alimentos es utilizar, por ejemplo, si usan productos que vienen en plástico, que sean libres de BPA, que el BPA es bisfenol A y es un compuesto que tiene el plástico. Recuerden que el plástico es un derivado del petróleo y esto es tóxico. Entonces muchas personas que, por ejemplo, llevan su tupper al trabajo con su comida ahí y de pronto lo calientan en el microondas, cuando este plástico que está con BPA se calienta, pues se liberan esos compuestos tóxicos. Entonces, en alimentación, algo muy sencillo sería que empaques siempre en vidrio para que no tengas ese BPA, que lleves tu tarrito de agua en un recipiente que no sea plástico, ¿cierto? Que no compremos botellas
de agua en plástico para evitar como ese bisfenol. Bueno, Interesante, Carolina, todo lo que nos estás contando, porque luego iremos hacia lo que se puede tomar para que te ayude, ¿no? Pero lo que veo es que más que añadir cosas, se trata de observar lo que estamos tomando que ya nos está haciendo daño, ¿no? Que nos está inflamando o que está llenando de tóxicos nuestro cuerpo, ¿no? Entonces es incluso más fácil de lo que pensamos, porque es dejar ir algunas de estas cosas. sí, sí, exacto. Muchas veces cuando queremos cambiar como para mejorar los hábitos, no hay que pensar en tanto en qué debo hacer, sino primero qué debo dejar. Para hacer espacio. Escuchaba, sí, lo escuchaba de una colega que decía eso, como para abrir un ciclo. Es muy interesante porque casi nunca pensamos que para abrir un ciclo primero hay que cerrar. Hay que Ujú. cerrar el dejar ir, hay que dejar ir como esos viejos hábitos para poder crear como nuevas cosas. Entonces yo creo que aquí valdría la pena preguntarse si es necesario incluso como poner pausa y retroceder y mirar como qué de estas cosas que hemos dicho hasta el momento son hábitos que yo ya tengo y que son cosas que podría cambiar fácil sin tener que pasarme a vivir a otro planeta, sin tener que hacer como demasiados cambios como exagerados. Ahí en digamos que hay algo muy interesante y es que si se dan cuenta que hay un exceso de toxinas acumuladas en su cuerpo, vale la pena que investiguen sobre cómo hacer una limpieza hepática y cómo hacer una desintoxicación de colon. Porque mira, lo pensamos en el auto o en aparatos, ¿cierto? Cada año, por ejemplo, con el auto, uno tiene que ir a hacer revisión técnico-mecánica y tiene que ir a mirar cómo están sus niveles de aceite, cómo están las ruedas, cómo está, ¿cierto? Como todo lo del auto, pero no lo pensamos en nosotros, ¿cierto? Como que le damos descanso a los aparatos, pero casi nunca le damos descanso a nuestro cuerpo. Entonces, todos los días comemos y si comemos en exceso y si tenemos como esta vida llena de tóxicos, vale la pena que por lo menos una vez al mes uno le dé una semanita de descanso al cuerpo, en donde coma más limpio, en donde tome zumos de verduras, en donde coma más basado en plantas, con frutas, con verduras y en donde te apliques, por ejemplo, un enema de café o tomes plantas que te ayuden a limpiar el hígado, plantas amargas, como por ejemplo el boldo, el diente de león, ¿cierto? Como plantas que nos ayuden a depurar el perejil y uno durante una semanita se haga una limpieza como para ayudar a que el cuerpo elimine ese exceso de toxinas. Y es muy interesante porque podrían probar qué tal les va esa semana que están en detox con su pareja o con la persona que quieran tener ese encuentro sexual, porque lo que yo he comprobado es que hay mucha más claridad mental, las emociones son más estables, las peleas de pareja se disminuyen y como que todo fluye mucho mejor en esos días que estamos haciendo una limpieza, sobre todo después que terminamos la limpieza, porque a veces en la misma semana de depuración, pues claro, como las toxinas están saliendo, antes se pueden alborotar más las emociones, pero después de que te haces la limpieza, como que respuestas que necesitabas en tu vida llegan y como que las cosas en la pareja empiezan a ir muchísimo mejor. Qué bueno que podemos tomar el control. Yo esto me gusta mucho porque tiene mucho como de no necesito algo externo, ¿no? No tengo que ir a la farmacia a comprarme una pastilla que me dé esto o me dé lo otro, sino que yo simplemente observando lo que compro, lo que como y los hábitos que tengo, puedo realmente afectar la forma en la que vivo, mi salud y también esa energía sexual que tengo disponible. Qué bueno. Sí, cuéntanos. Sí, exacto, y eso es muy importante lo que dices, Fran, como por favor no esperen que les demos soluciones milagrosas, o sea, eso no existe. Si alguien te vende una cosa que de un momento a otro ya te va a ayudar a que mejores en ese aspecto que no está de pronto bien en este momento en tu vida, yo diría que es un charlatán, o sea, porque no hay una cosa que realmente como que sea algo milagroso, sino que es realmente el hábito y la disciplina y la constancia en practicar algo, en ser un poco más consciente en el estilo de vida que llevamos, que puede ayudar a hacer eso. Bueno, pero también te digo que seguro que hay mucha gente pensando, bueno, ¿y cuándo van a hablar de alimentos afrodisíacos y cosas así? Vamos a llegar a eso también, ¿eh? Que lo Sí, sepan sí, vamos a llegar a estamos eso. llegando. Primero vamos a hablar de toda la parte que hay que hacer, de todo eso, y luego ya siempre se puede poner el cherry on the cake, que dicen en inglés, ¿no? Como Exacto.
Vamos entonces con el último para que ya podamos hablar de los alimentos. El estrés y los valores de cortisol sería como el cuarto punto. Y ahí, pues claro, asociado al estilo de vida de aceleración que la mayoría de las personas hoy tienen, digamos que hay un estrés crónico que está sostenido en el tiempo que afecta el buen funcionamiento de nuestras hormonas sexuales y por ende el deseo sexual. Entonces, desde la alimentación, digamos que el estrés se puede controlar de muchas maneras, ¿cierto? A nivel emocional, con el yoga, con la meditación, en fin, pero desde la alimentación vamos a hablar de algo que se llaman los alimentos adaptógenos. Y esto es algo que a veces es desconocido para muchísimas personas, pero los alimentos adaptógenos son unos alimentos muy como muy raros en la naturaleza y que no son parte habitual de nuestra dieta diaria, pero que si alguien está presentando algún problema en su deseo o potencia sexual, esto precisamente le puede ayudar a mejorar sus niveles de energía, su regulación de estrés, su concentración, el equilibrio de sus emociones. Entonces, les voy a mencionar eh, 5 alimentos adaptógenos que algunos podrían ser más fáciles de conseguir, otros más difíciles, depende del lugar en donde ustedes vivan. Y algunos ya los hayan escuchado y otros sean como nombres de medio trabalengua. Entonces, a ver, el primero sería la ashwagandha. La ashwagandha es un adaptógeno originario de la India y este, digamos que generalmente uno lo consigue en cápsulas, ¿cierto? Podrían conseguirlo por diferentes lugares, pues como de ventas en línea. Son capsulitas concentradas de una raíz que pues si tienen la posibilidad de ir a la India la pueden conseguir súper fácil y fresca ya o en distintos países de Asia. Y lo que va a hacer el ashwagandha es precisamente eso, nos va a ayudar a bajar ese estrés crónico y nos va a ayudar a mejorar la energía, la concentración, el deseo, el estado de ánimo, a que estemos más tranquilos, pero que a la vez tengamos como mayor potencia para desarrollar todo lo que queremos en la vida y lo que nos convoca hoy principalmente, que es el deseo sexual. Todos realmente los adaptógenos lo que van a hacer es que nos van a ayudar a eso. Son alimentos muy poderosos y hay algo muy particular y es que casi todos son como en forma de raíz. Entonces, si tú buscas, por ejemplo, la ashwagandha o buscas la maca en internet, te va a salir el dibujo y ahí vas a poder observar que tienen una colita como de un espermatozoide. Y eso me parece muy interesante porque en la alimentación casi la forma que tiene ese alimento es como para la parte del cuerpo o para la función del cuerpo que más nos puede ayudar. Entonces, mira, que es como Fíjate, qué las bueno, diferentes. Carolina. Me encanta que cuentes eso porque, pues desde el yoga siempre hablamos de que la energía sexual o la vitalidad está alojada en el primer chakra, ¿no? Que es el chakra raíz. Entonces, qué Ujú. casualidad que esas plantas con formas de raíz son las que nos dan esa energía vital que necesitamos como primer paso para poder tener ese deseo y esas ganas, ¿no? Esa potencia también. Exacto, exacto. Entonces, estarían esos, la ashwagandha, estaría también el ginseng, que pues tradicionalmente se ha hablado mucho del ginseng y realmente también es una raíz que nos ayuda como alimento adaptógeno a mejorar esa potencia sexual. También está el hongo reishi, que otras personas, digamos el nombre científico es el Ganoderma lucidium, que se consigue normalmente en extractos y se puede consumir como en goticas sublinguales o en la pastilla que la vendan también como el extracto de la planta. Está la maca, que esa es una de mis favoritas porque además, digamos yo que vivo en Latinoamérica, es la más fácil de conseguir en donde yo vivo porque es originaria del Perú, entonces normalmente uno la consigue en polvo y esta es muy fácil de utilizar porque uno la puede agregar a los batidos. Digamos, si en la mañana alguien tiene la costumbre de hacerse un batido verde, que es algo que se hace, por ejemplo, una verdura, una fruta, digamos, pepino con espinaca y piña, eso puede ser un batido verde y al batido le puedes agregar una cucharada de maca y eso te puede ayudar a mejorar todos tus niveles de energía, todo tu deseo, toda tu potencia. O, digamos, algo un poco más dulcecito, avena remojada con cacao, que también es otro superalimento del que vamos a hablar más adelante, banano congelado, fresas congeladas y maca. O sea, eso es un alimento súper energético que te va a ayudar a mejorar todos tus niveles hormonales y a generar ese deseo y esa potencia sexual.
Entonces ahí les dejo como la inquietud acerca de los adaptógenos. Es algo que le puede ayudar muchísimo, sobre todo a las personas que dicen, por más que medito, por más que hago terapia, por más que trabajo como en mi desarrollo personal, no consigo que mi estrés esté balanceado o no consigo como que funcione mis niveles de energía como debe funcionar. Entonces los adaptógenos pueden ser una salida muy natural, ¿cierto? Porque no es un energético lleno de tóxicos, sino que son alimentos reales, naturales, que nos pueden ayudar a eso. Me parece muy bueno y es algo que nunca me había parado a pensar, y es que no es tanto que ese, o corrígeme si me equivoco, no es tanto que ese alimento sea afrodisíaco, sino que reduce el nivel de estrés, ¿no? Por lo que nos cuentas. Ujú. Pero no solamente reduce el nivel de estrés, mejora la circulación, mejora Ujú. la energía, nos ayuda a regular mejor el sueño. Entonces, como que si te pones a pensar, nos ayuda a ir al origen de por qué puede ser que no tengas ese deseo y esa potencia sexual, porque muchas veces es por eso, porque no duermo bien, porque no controlo el estrés, porque no tengo un buen manejo de mis emociones. Entonces, la alimentación puede ser la base para ayudarte a mejorar esas cosas que a nivel de terapia o a nivel emocional no lo puedes hacer. Qué bueno, me parece fundamental todo lo que nos estás contando. ¿Qué más cosas tenemos por ahí? Bueno, hay otro asunto ya como adentrándonos en el tema de la circulación. Cierto, hay muchas personas que son los que acuden a todas estas pastillitas como el Viagra que nos contabas ahorita, es porque tienen problemas en su circulación, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos puede ayudar a tener una mejor circulación en la sangre, ¿cierto? Un mejor flujo de la sangre para que nuestros genitales funcionen bien y como que nuestra sangre fluya bien a todo nuestro cuerpo. Entonces hay varias cosas ahí respecto a la nutrición y uno de ellos es el aminoácido L-arginina, que lo encontramos, por ejemplo, en las nueces, lo encontramos también, por ejemplo, en las calabazas, en la uyama, en el zucchini. Y fíjate que precisamente, yo no sé si tú conoces cómo crece esta planta, pero la calabaza pues es en forma como de un pene, Sí, ¿cierto? he cultivado el zucchini, el calabacín que le llamamos en España en la casa, y es como una cosa que empieza a crecer, además muy rápido, que sale cuando sale ya la florecita, empieza a crecer y se hace gigante. Exacto, y es una cosa muy bonita porque va creciendo delgadito, 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 y luego se va volviendo súper grande. Y precisamente tiene este aminoácido L-arginina que nos va a ayudar a mejorar este flujo de la sangre. ¿Por qué? Porque digamos que este compuesto se convierte en óxido nítrico en nuestro cuerpo y esto nos ayuda a aumentar nuestro flujo sanguíneo. Entonces es una de las ayudas que podemos tener. Otro es, como ya Ahora entiendo, claro, ahora entiendo por qué la frase esa que decían de lo que se come se cría. Era justamente eso, ¿no? Cuando tiene esa forma, y justamente eso es lo que afecta, que te da esa posibilidad con todo el tema sanguíneo, ¿no? Qué bueno. sí, exacto. Yo creo que toca ser como un poco más observador de la naturaleza y ahí como que si no conocemos cómo crecen las plantas, pues sería muy interesante, ¿cierto? Que te hagas un viajecito a la naturaleza, a una granja de agricultura orgánica para que puedas conectar con el origen de ese alimento, porque la forma que tiene la planta muchas veces nos ayuda a mejorar esa función de nuestro cuerpo. En mi caso, por ejemplo, con el tema de los huesos, yo no sé si has visto que el apio, que ese tallo de apio es como una forma de hueso, como de fémur, y precisamente el apio es uno de los alimentos que más ayuda a fortalecer nuestros huesos. Entonces, la naturaleza, si la observamos, nos va a dar la respuesta a lo que estamos necesitando. Qué bueno. Entonces, el otro, que ya lo habíamos hablado antes, pero también en este punto que estamos hablando de la circulación, vale la pena recalcarlo de nuevo, y son los ácidos grasos omega 3. Sobre todo los omega 3 que los vamos a encontrar en fuentes animales como por ejemplo el salmón, la caballa, el arenque, como pescados, y también lo vamos a encontrar en alimentos de origen vegetal, sobre todo dos semillas que son las semillas de chía y las semillas de linaza. Entonces estas las podemos agregar a los batidos, podemos hacer por ejemplo un desayuno delicioso con semillas de chía que se hace, por ejemplo, con leche vegetal, digamos un vasito de leche vegetal, que puede ser de almendras, de coco, de soya, de la que ustedes consigan, 2 cucharadas de semillas de chía y a esto se le pueden agregar especias, por ejemplo, canela, cardamomo y ponerle un poco de frutas
y esto es un desayuno súper potente, o puede ser, por ejemplo, una merienda, un postre que puedes compartir con tu pareja mientras estén conversando, antes del acto sexual. Y esto les va a ayudar a tener como ese postrecito súper rico, pero a tener esos ácidos grasos omega 3. Qué bueno. Y si tuviéramos que, ya he visto algo muy interesante, ¿no? Y es que desde los medios, ¿no? Las películas, todo eso, siempre vemos que la pareja se van a cenar y ahí se come, ¿no? Un filete así grande y se beben una botella de vino y luego toman copas y luego se van de fiesta y están fumando y no sé qué. Y entonces después es cuando van a hacer el amor, ¿no? Después de haber hecho todo lo que aquí hemos escuchado, que no es muy recomendable. ¿Cuál sería una buena receta que nos ayude a estar? Yo recomendaría el ayuno, pero si necesitamos comer, como por pasar ese trámite, ¿cuál sería? Lo ideal sería hacer el amor y luego comer, yo creo, pero ¿cuál sería una buena receta que nos pueda ayudar para tener luego relaciones sexuales y estar con energía, con potencia y estar presente? Pues a ver, si por ejemplo es alguna persona que consume productos animales, yo diría que hablando del tema de grasas saludables, podría ser como un trozo de salmón, ¿cierto? Y muchas verduras, pero pues no demasiadas. Digamos que yo recomiendo combinar por ahí unas 2 o 3 como para que la digestión sea suave. Por ejemplo, un salteadito de verduras que puede ser de zucchini con berenjena, ¿cierto? Que ahí estamos aplicando lo que aprendimos de las verduras que tienen la forma de lo que queremos Ujú. potenciar, ¿cierto? Y a esto le podríamos agregar un poco de cúrcuma, que es una especia antiinflamatoria y que nos ayuda a mejorar el flujo sanguíneo, ¿cierto? Entonces podría ser como este salteadito de verduras con tu porcioncita de salmón. Y luego de postre podría ser un mousse de chocolate que lo podríamos hacer con aguacate, que es grasa saludable. Entonces un trozo de aguacate bien maduro, entre más maduro esté mejor, lo podemos machacar, como hacer en puré, y a esto le podemos agregar 2 cucharadas de aguacate, una cucharadita de aceite de coco, o por ejemplo, si lo quieres más como más frío, se podría hacer un embatido con bananito, un banano congelado, el trozo de 2 cucharadas de cacao, y esto lo licuamos con lechita de coco y nos queda como una forma de helado. Como una forma de helado, este podría ser con un trocito de almendras encima. Y ese es un postre perfecto que te daría antioxidantes, que te ayudarían a mejorar la circulación, que además el cacao tiene triptófano, que es un aminoácido que produce también, que nos ayuda a aumentar la serotonina, ¿cierto? Entonces nos va a ayudar a generar esa sensación de placer y bienestar, pero súper importante que no quedemos muy llenos. O sea, lo que tú decías, porque es que realmente, si ustedes se ponen a pensar, cuando uno queda demasiado lleno, realmente eso disminuye el apetito sexual, o sea, porque uno no va a estar en una condición energética adecuada para entregar todo eso que se necesita de nosotros en el acto sexual, porque resulta que cuando uno queda muy lleno, toda la energía se va para los intestinos. Entonces, si nuestra energía se va para los intestinos y quedamos como con ganas de siesta, ahí realmente no vamos a funcionar muy bien. Si estamos con ganas de siesta, no estamos con muchas ganas de fiesta y entonces no es posible. Y me parece muy, muy bueno lo que dices, pues yo creo que podríamos cambiar el orden cuando tenemos una cita y simplemente decir, bueno, primero hacemos el amor y luego ya y luego cocinamos algo súper rico, que también es una forma muy bonita de seducir a alguien y de atraer a alguien, ¿no? Cocinarle algo rico, y creo que eso también es muy bonito, y ojalá sea también saludable y nos ayude a potenciar esta energía. No sé, Carolina, si quieres compartir alguna cosita más que tuvieras por ahí para dejarnos como últimos detalles o últimos consejos. Pues mira, como para terminar este tema de la circulación, lo más importante es que consumamos regularmente en nuestra dieta alimentos que sean antiinflamatorios y alimentos que tengan compuestos antioxidantes. Entonces es muy fácil identificarlo. Todos los que son antiinflamatorios son, por ejemplo, la cúrcuma, también el jengibre, y las dos son raíces. Entonces mira que estamos hablando mucho de la raíz, ¿cierto? De potenciar nuestro chakra raíz. Y esto lo podemos tomar en forma de una aromática, por ejemplo, tomando una aromática que tenga cúrcuma, jengibre, y esto nos va a ayudar con todo el flujo sanguíneo. Pero también
remolacha, que además es otra raíz, ¿cierto? La remolacha, por ejemplo, un zumo de zanahoria con remolacha y manzana, que nos va a ayudar también a tener muchísima energía. Esto, por ejemplo, se lo toma un deportista antes de salir a hacer una carrera de fondo y genera un rendimiento impresionante, pero si comemos regularmente en nuestra alimentación, zanahoria, remolacha, cúrcuma, jengibre, todo esto nos va a ayudar, ¿cierto? Y los antioxidantes serían sobre todo el chocolate negro o los frutos rojos. Entonces, en estos días me dice yo, a mí me encantan los postres y estoy ahorita como aprendiendo mucho más a hacer postres saludables para no tener que consumir azúcar. Y me hice un cheesecake vegano con mortiño, que es un arándano que se da en Colombia. Entonces la base era de dátiles con almendras en vez de harina de trigo, que es gluten, que afecta a nuestra digestión. El centro, que normalmente se hace con queso, era con marañones remojados, aceite de coco y leche de coco, súper energéticos, grasas saludables. Y el de arriba, digamos, la capa de encima era una mermelada de frutos rojos, de mora con mortiño, endulzada con panela. Entonces, ese postre también podría ser parte de ese encuentro sexual. Me estás dando un hambre ya que yo tengo ganas de ir a comerme todo eso ya. Pero digamos que para, para terminar como todo esto tan bonito que les queríamos compartir hoy y que es algo que ya se los habíamos dicho desde el principio, y es que yo creo que si alguien entró a esta conferencia esperando tener una solución milagrosa o ese alimento que le iba a hacer el mismo efecto que el Viagra o hacer como ese despertar de muerto, lastimosamente no es así. Y yo creo que tenemos que aprender eso para la vida, ¿cierto? Como que sí, claro, nuestra alimentación, si es saludable y consciente, puede funcionar como un alimento afrodisíaco, porque nos ayuda a mejorar nuestro flujo sanguíneo, nos va a ayudar a mantener nuestro cuerpo libre de toxinas, a gestionar mejor el estrés y a generar, en últimas, un equilibrio hormonal que ayude a que los estrógenos, la progesterona, la testosterona y todas nuestras hormonas estén funcionando bien. Pero no existe una solución milagrosa, todo hace parte de un estilo de vida. Entonces yo creo que si alguien realmente quiere tener, no para un momento puntual, sino para su vida en general, un buen deseo y una potencia sexual, hay que revisar los hábitos que estamos teniendo y que de manera regular eso haga parte de nuestra vida. Pero si ahora tenemos una alimentación que es 80% no saludable y solamente un 20%, que poco a poco entonces con todo lo que aprendimos hoy vayamos introduciendo estos cambios para hacer esa mejora. Entonces yo diría antes de irnos, elige una cosa de la que hablamos hoy acá que te puede ayudar. Entonces tú piensas, listo, yo me estreso mucho, voy a empezar a mirar los adaptógenos, a consumir la maca o el ashwagandha. O si dices, no, es que yo ya identifiqué que tengo una vida muy llena de toxinas, entonces voy a empezar a eliminar las toxinas, pero también voy a ver cómo me puede hacer esta limpieza hepática. O si por el contrario lo que tienes es un problema de circulación, entonces empieza a consumir más alimentos raíz, más alimentos antioxidantes, ¿cierto? Y si por el contrario tú estás bien y lo que quieres es potenciar aún más la salud que ya tienes, entonces empezar a consumir de manera regular, experimentar otras recetas con alimentos más reales, más antioxidantes, más saludables, que se los vamos a dejar de regalo en Casana y lo pueden encontrar en un ebook descargable para que vean ahí todas estas recetas de las que estuvimos hablando hoy que Fran se antojó tanto.